y se han preparado para este coloquio, como acaba de decir Molina, con una responsabilidad que ustedes van a poder constatar en el ebook, que va a quedar para muchos, porque además a través del aporte de Rosita y de Diego, nuestro asistente tecnológico inefable, va a poder ser puesto en distintos medios para que no se pierda. Y Diego es el que aparece, es el polifuncionario, porque tenemos fotógrafos y tecnólogos, pero que esto nos va a permitir que esto circule durante mucho tiempo. Así que yo, como parte de que les he robado el espacio, les pido perdón, pero espero que me lo concedan por haberles usurpado lo que sería el tiempo de ustedes. Voy al punto. En realidad, lo que estamos tratando de plantear es de qué se trata la formación política. ¿Qué significa esto de educación política o de formación política? No necesariamente son iguales, pero a este punto los utilizo como sinónimo. Trato de dar un concepto muy breve, discutido y discutible, que una formación política es un proceso, subrayo, proceso. No es un acto, no es un día, no es un libro, no es un momento, un proceso a través del cual las personas adquieren conocimiento, subrayo, adquieren conocimiento, desarrollan habilidades, subrayo, desarrollan habilidades. Tercero, internalizan valores que le permiten integrarse de una manera activa en la sociedad. Esto es lo que va a hacer una persona políticamente formada, y acá entre paréntesis, perdón, porque está el doctor Laza, que seguramente me va a hacer una corrección después, es lo que permite que el hombre no sea un idiota, que en el sentido de los griegos era aquel que no participaba de la vida de la polis y que se quedaba en el oikos, en la casa, haciendo negocios o preocupándose de sus propias cosas. Pero fíjense ustedes que en este proceso de formación política hay una relación íntima entre el proceso como tal y el régimen político de que se trate. No hay formación política neutra. ¿Por qué? Porque si el régimen es, sintetizo, totalitario, o el régimen es autoritario, o el régimen es democrático, ese proceso tendrá un sentido distinto. En todos habrá adquisición de conocimiento, en todo habrá desarrollo de habilidades, en todo habrá internalización de valores, pero cada uno de ellos son distintos. Sintetizo, en un régimen totalitario, de los que ha habido tantos ejemplos en el siglo XX y subsisten en el siglo XXI, los conocimientos están referidos a la aceptación acrítica de una fe que es impuesta de arriba hacia abajo, y la actitud es la de sumisión o de adoración. Para que, mis amigos, esto no resulte algo meramente lejano e histórico, les recuerdo que hoy, en un país que sería modélico de esto, es Corea del Norte, país en el que un totalitarismo cruel hace que todos los ciudadanos, entre comillas, me corregiría, todos los habitantes, desde su más tierna edad, están adoctrinados políticamente, tienen un claro conocimiento de lo que el padre fundador, muerto,
Kim Il-sung primero, que según la constitución coreana sigue siendo el presidente perpetuo. Por eso ese país no se permite tener más presidentes. El hijo, que ya murió, y el nieto, que está gobernando, es apenas el camarada secretario general del Partido de los Trabajadores, porque el presidente, aunque muerto, sigue desde allá, no sé si habrá comunicación vía pájaro, con los coreanos. Por eso es que la actitud de sumisión debe ser no solamente internalizada, sino manifestada. Grave riesgo para la vida del sujeto que, pasando frente a la estatua, al monolito central donde el padre fundador sigue vivo, no haga la reverencia correspondiente y no haga el día del natalicio del padre fundador un recuerdo especial. Bueno, indudablemente que esa formación, que hay formación política, pero que es distinta de la formación política, por ejemplo, que hay en un régimen autoritario. Un régimen autoritario tiene menos dureza que el totalitarismo, y hay cosas que son rayanas en lo ridículo, en los autoritarismos. Por eso es que siempre he recurrido, y lo saben los sufridos alumnos que están allá al fondo, a que a través de la literatura se metan en la vida de un autoritarismo. Y por eso, por ejemplo, Vargas Llosa pintó tan estupendamente ese país autoritario en el cual los habitantes, ¿no es verdad?, debían conocer la vida del gobernante, de su esposa, la insigne dama, y de la insigne matrona, que era la madre, y en fin, en todo ese contexto en el cual valores se incorporarían, en realidad son contravalores, sumisión, abyecta, en muchos casos, a donde incluso la inteligencia, que debe ser puesta al servicio del hombre fuerte, hace que en esta novela, Cerebrito le llamaban al jefe, no era el jefe de la bancada, sí, en realidad era el presidente del Senado, jefe de la bancada mayoritaria del Senado, cuando cae en desgracia, lo peor que le puede pasar, dirían en estos regímenes, está dispuesto a hacer cualquier cosa, entregar a su propia hija para recuperar el favor del autor. En un régimen democrático, por supuesto que los conocimientos que se han de adquirir tienden a, como vamos a ver de inmediato, porque lo que nos interesa en el fondo es la formación política en un régimen democrático, a que sean conocidos los principios básicos del sistema democrático, que y de esta manera me permite ir a los contenidos. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿pero qué hay que enseñar para formar políticamente a las personas en un sistema democrático? Y vamos a decir algo que pareciera que uno lo dice porque está en la facultad de Derecho, o porque quien habla es un profesor de Derecho. ¿Qué tienen que enseñar? ¿Qué se tiene que conocer? La Constitución, señores. Esto es evidente, pero no vayan a creer. Les enseña el doctor Tomás que... está fuerte, puedo hablar más bajo. Eso quiere. No, porque el doctor Fernández es como el termostato auditivo. Se pone en el fondo y dice suban, ahora está acá y me dice baja. Bueno, en realidad
es una combinación de la tecnología y de la persona, que era lo que andaban queriendo hacer recién. Bueno, hablo más bajo. Miren, en esto de las señas es peligroso, porque unos me dicen así, otros me dicen así, y cuando vea que me hacen así es que tengo que partir. Bueno, el lenguaje de las señas siempre es equino. Bueno, digo, el contenido básico es la Constitución. Ahora, hay que detenerse un minuto en esto. No se trata de enseñar la Constitución a abogados, a especialistas, a los que van a desentrañar el sentido último de la norma en la interpretación que según la doctrina. No, se trata, porque eso es la Constitución, de conocer cuál es el núcleo de valores que sustenta el sistema. Si uno me dice, ¿y por qué parte de la Constitución comenzaría? Señores, por el preámbulo. Ahí está, en el caso argentino, americano y otro, el núcleo de valores que sustenta el sistema democrático. Porque una Constitución, además, me muestra cuáles son las instituciones fundamentales. ¿Qué es el Parlamento? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el Ejecutivo? ¿Cuáles son mis derechos y deberes que tengo como miembro de un Estado democrático? Esto debe ser conocido, porque no podrá ser amado aquello que no es conocido. Debe ser conocido para ser amado y para ser practicado, que allí está el núcleo de lo que hay que enseñar. Y enseñar con lenguaje claro, y enseñar a través de todas las tecnologías disponibles, sin exquisiteces, diciendo lo que tengo el deber de hacer y tengo el derecho de exigir. Y esto comienza desde muy temprano y no termina nunca, y no es tarea de especialistas. La Constitución es algo muy importante y muy sagrado para dejárselo en manos de profesores de Derecho Constitucional. Ahora bien, fíjense ustedes que hemos hablado de desarrollar habilidades. Esta persona que conoce estas cuestiones fundamentales debe tener la capacidad de motivar a los otros, de promover, de organizar. Si esto no ocurre, ¿para qué tenemos conocimiento? Si no somos capaces de ser protagonistas, y para ser protagonistas con los otros, que son los que conforman la ciudadanía, no sirve el mero conocimiento. Y estas habilidades se enseñan, se practican y se adquieren. Y hay que internalizar valores. ¿Pero qué valores son los que en un régimen democrático son importantes, fundamentales? Y la dignidad de la persona, la tolerancia, la capacidad de respetar al otro, porque es otro. El valor fraternidad. Estos valores, dignidad de la persona, tolerancia, fraternidad, libertad, han de ser incorporados a los sujetos
de ese proceso de formación política. Ahora, ustedes me dirán, ¿y esto cómo se hace? Se hace a través de muchas maneras, Podría dar algunos ejemplos que van a estar en el trabajo linkeado para que ustedes lo puedan ver, de toda una serie de ofertas que hay hoy en la Argentina y en otros países para la formación política. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Capacitación Política, el Instituto de Formación Política, que es un organismo oficial del Ministerio del Interior, algunos que tienen los partidos, como Gestar, el Partido Justicialista, el PRO tiene otro, los distintos grupos de orientación marxista tienen otro, agrupaciones que no tienen una etiqueta ideológico-política o ideológico-partidaria, Conciencia fue la primera, que están ofreciendo programas, instancias de formación política. Todas son insuficientes, numéricamente son pocas y no llegan a la gran cantidad de habitantes, de ciudadanos o de formalmente ciudadanos. Bueno, a través de quiénes. A ver, si yo abro la Constitución argentina, al referirse a los partidos políticos dice que estos, entre las funciones que enumera, tienen que hacer formación política. Tarea no realizada. No se trata de generar una actitud antipartido, como decía acá el padre. Se trata de decir la verdad. Los partidos no cumplen con la función de docencia cívica. Y son estos uno de los instrumentos privilegiados para hacerlo. No exclusivos ni excluyentes, pero que tienen un deber para con la ciudadanía no cumplido. Las universidades tienen también esta función y esta obligación. En parte lo acaba de decir Molina, tampoco se están cumpliendo. Estoy hablando no de adoctrinamiento ni de otras cosas, estoy hablando de formación política democrática en el sentido apuntado. Podría seguir con la enumeración, pero me quedo solo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, alabados por unos, maldecidos por otros u otras, están incumpliendo el rol que tienen en materia de formación. Yo doy un ejemplo que muchos ya me lo han oído. Ustedes saben que en todo proceso electoral hay un tiempo de veda que dura 48 horas o 72, alrededor entre 72 y 48 horas, que en términos de medios audiovisuales es un espacio muerto inmenso. No se usa para explicar el funcionamiento del sistema, por ejemplo, electoral. No se explica cómo se eligen los candidatos, no se explican cómo funcionan los partidos, incluso el día de la elección. Todo el mundo esperando la anticipación del resultado de la carrera de caballos, con el debido respeto a los animales y políticos participantes. Carrera de caballo es un término inglés que se utiliza para hablar de la estrategia de las justas de las campañas electorales, digo, para ver el final de la carrera. Y durante todo ese tiempo, como no se puede hablar de política, los medios se dedican a comentar estupideces.
el fulano de tal llegó, un ciudadano muy anciano, casi centenario, con su joven novia de 20 y tantos, a votar en la mesa tal, punto, nota de color. El otro, que fue el candidato oficialista, en fin, con el cerco de admiradora, el otro opositor, y pasó el tiempo, y fíjense que se perdieron 48 horas sin explicar esos conocimientos que se adquieren no hacen ciudadanos, porque la ciudadanía exige información como condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, sin información, realmente el proceso de formación ciudadana es... ¿Y quieren un ejemplo? Miren lo que pasó con las PASO. ¿Qué pasa con las PASO? Dijeron los ciudadanos, si no sabemos qué pasa, porque no sabemos qué es el PASO. Bueno, fíjese todo lo que se podría hacer a través de los medios. Se podría, y algunos intentos hay, a través de las redes, de todos los medios de comunicación alternativa y todas las redes sociales, un enorme esfuerzo para difundir conocimientos, para desarrollar habilidades, para internalizar valores. Señores, el tema de internalizar valores no es que sea, se me va a hablar de la familia, y es cierto, se me va a hablar todo eso, es cierto, pero los medios también tienen una responsabilidad. Yo les recuerdo una cosa. En octubre del 2001, todo el mundo parece que no voy a hablar ni del neoliberalismo, ni del... No, digo, la elección del 7 de octubre del 2001 fue la elección argentina en la que hubo el más alto índice de, no de abstención, sino gente que fue a votar en blanco, como nunca, y gente que fue a votar anulando su voto. ¿Saben que eso se lo llamó voto bronca? ¿Saben de dónde surgió eso? Surgió de una fuerte campaña de internalización, ¿no? Digamos, se desarrolló el voto bronca, etcétera, 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 y así salió, y así vino lo que después vino. Es decir, los partidos, las universidades, los medios de comunicación, los medios alternativos tienen una gran posibilidad hasta hoy desaprovechada de hacer formación política. Pero además de eso, y ya voy terminando, el doctor Fernández también no solamente come control de intensidad sino tiempo. Yo no he dicho nada, dice Gonzalo, no me utilice lo que llamaría figuras ejemplares. Un sistema democrático no excluye las figuras ejemplares ni esos liderazgos que estimulan la participación y que son, valga la redundancia, un ejemplo a seguir por la ciudadanía. Es común recordar, y esto es muy recordado y está en todas partes, aquel hombre histriónico, tenaz y con una desvergüenza brutal que desde aquel frustrado push en la cervecería de Múnich, Adolfo Hitler llegó al poder e hizo lo que hizo durante aquellos 10 años. Un poquito más de 10 años. En realidad, él dijo que fundaba 12, en realidad no alcanzó a 12 porque, bueno, le digan 12 años. En realidad era la primera década de un milenio en la idea, diríamos, un ejemplo de tenacidad y perseveranza. En esa situación, a veces he fijado mi mirada en algo que puede ser un magnífico ejemplo para la juventud, estimulando en una serie de valores. Había un señor que era mayor que el entonces Führer, era alcalde de una ciudad alemana. Llegó el día de visita del Führer, era obligatorio colgar la bandera del Partido Nacional Socialista.
buen hombre se negó. El resultado rápidamente fue su destitución. De su destitución pasó a la persecución y la Gestapo lo detuvo y se escapó y lo volvió a detener. Y en la segunda interrogatorio de la Gestapo dice: ¿por qué insiste usted en persistir políticamente? Nosotros estamos fundando un imperio de 1000 años. Y usted es un hombre viejo. Se volvió a escapar, salvo vino la fin de la guerra, la autoridad de ocupación, ahí le tocaba la parte inglesa, lo reponen en el cargo de alcalde. Poco tiempo después, el funcionario de la intervención inglesa lo vuelve a destituir porque no era muy eficiente. Y bueno, y persistió. Se presentó a elecciones y muchos de sus colaboradores le dijeron: oiga, usted está muy viejo, ya ha pasado de la jubilatoria de la universidad, no podría ser profesor universitario, había ya pasado los 70, tampoco, en fin, está muy viejo. Muy viejo cuánto, ahí estaba cerca de los 80. Y ganó la elección y subió a dirigir los destinos de su país. Ese primer ministro fue Konrad Adenauer. Aquel que persistía, bajó a los ya largos 90 años y fue a morir a su casa. Y había dejado... ¿Y por qué cito eso? Porque, por ejemplo, hay algunos valores encarnados que tienen que ver mucho con la formación política en un Estado democrático. ¿Cuáles valores? Una fe inclaudicable en la libertad. Fe en la libertad. Una tenacidad a toda prueba. A toda prueba. No trepidó, porque creía en la libertad, porque tenía esperanza, esta palabra que también se ha utilizado, ¿no? Pero ustedes saben que la esperanza es una virtud activa, Creo que, no que el mañana va a ser mejor porque es mañana, sino porque yo voy a trabajar por un mañana mejor. Y tenía sueños. Y un político democrático no solamente tiene que creer en la libertad, tiene que ser tenaz, tiene que soñar. ¿Soñar en qué? En que un mañana mejor es posible. Y vaya que si ese sueño se realizó. Konrad Adenauer estrechó la mano del tradicional enemigo alemán, que era Francia, y sobre el abrazo fraterno del pacto franco-alemán se construyó la Comunidad Europea, en la cual hubo muchos hombres que tuvieron tenacidad, creyeron en la libertad, lucharon para lograrla a pesar de la guerra y de la destrucción. Otro hombre ejemplar fue Robert Schuman. A veces enseñamos economía en nuestras universidades, ¿no? Pero nos olvidamos de enseñar que hubo economistas de la talla de Robert Schuman que soñó un mundo distinto. Pero no solamente soñó, lo creó. Hoy, a pesar de la crisis, Europa sigue teniendo eso. Por eso fue que cuando Juan Pablo II estuvo frente a la tumba de Robert Schuman, dijo: acá hay un hombre santo, porque la santidad no está reñida con la política, en el sentido de servicio al hombre, de construcción de un mañana mejor. Digo, estos ejemplos, he puesto algo lejano para no tener ningún nombre cercano que despierte adhesiones y o rechazo, pero esas figuras ejemplares que encarnan estos valores
las necesita el proceso de formación política democrática. Y el tiempo realmente está acabado y quiero recordarles para terminar que si estamos hablando de formación política para la democracia, debemos tener presente que esta tiene un núcleo básico sobre el cual no se admiten discrepancias. Son esos pocos valores compartidos, ese credo cívico, esa fe común, no fe en el sentido trascendente o religioso, sino en ese núcleo de valores compartidos. Esos que permitieron redactar desde lugares distintos, como nos recordó anoche Roberto Papini, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Sobre este núcleo no puede haber discusión y tiene que haber unidad. Ahora, esa formación política, como es para un Estado democrático, tiene que recordar que más allá de este pequeño núcleo en el cual todos tenemos que estar de acuerdo, hay un enorme marco de opinable, que es el marco de la libertad. Visiones distintas, propuestas distintas, y ese distinto a lo sumo será un distinto adversario, jamás un enemigo a destruir. Y en todo tendrá que haber caridad. Decía, en realidad esta expresión la voy a cambiar, porque en realidad esto es un robo que hago a Agustín de Hipona, quien decía allí en el siglo V, cuando el imperio llegaba a su fin, que era necesario que hubiera en la fe común, en el dogma, unidad. En lo opinable, libertad, decía Agustín, y en todo caridad. Cuando uno lo traspasa al sistema democrático, en el cual y para el cual se hace formación política, diría, tiene que haber unidad en el núcleo de los valores básicos, que son los que están expresados en ese credo cívico. Un gran desarrollo de lo opinable con gran libertad, y en todo amistad cívica, es decir, en que el otro, aunque distinto, me vinculo fraternalmente con él. El otro siempre es mi hermano. Ustedes creerán que lo que estoy diciendo es pura poesía, pero parece ser que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en el Pacto de San José y demás, se habla del deber de tratar al otro como hermano. Fraternidad. Señores, una formación política que no trabaje en este sentido será una formación incompleta. Servirá a lo mejor para obtener militantes de un partido, y es justo que ello ocurra desde un partido o desde un grupo. Se podrá hacer desde instituciones estatales o paraestatales, formar a funcionarios, y es bueno que eso se haga. ¿Ya? Se podrá hacer muchas otras cosas, pero la formación política para la democracia es aquella que va dirigida al hombre como persona para constituirlo en un ciudadano. Y ciudadano es aquel que es capaz de construir la casa común con el esfuerzo cotidiano, soñando y trabajando para que el sueño se haga realidad, compartiendo con los que piensan de manera distinta el esfuerzo común,
respetando a todos, esperando que el mañana con ese hacer sea mejor. Me parece que eso sería el camino para una buena formación política. La tarea es larga y ardua. Nunca llegaremos a realizarla totalmente, pero vale la pena realizarla, porque se trata nada más ni nada menos que de afianzar la democracia. ¿Y saben qué es la democracia, mis jóvenes amigos, fundamentalmente los de allá al fondo? Una barca muy débil y muy frágil. Y no digo barca por del barco, sino porque la expresión pertenece al maestro Maritain, que diciendo de la democracia, dijo que esta es una barca muy frágil, pero en ella navegan las mejores esperanzas de la humanidad. Muchas gracias. Creo que todos hemos, digamos, no hemos perdido palabra. Esta muy vital experiencia de vida, realmente transmitida por Profesor del Barco. Simplemente voy a tomar unos apuntes, pues tentaba tomar todo el tiempo la cosa que se iba diciendo. Quisiera marcar simplemente del profesor Valderas la importancia de educar en la voluntad. En esta época, los que peinamos canas, un poco se decía, se hablaba de eso. Hoy en día no se habla de educar en la voluntad. Nosotros vivimos muchas veces en sociedades muy precarias. Hay muchas cosas, pero no hay educación en la voluntad. Desde esa educación inicial, desde el principio mismo, virtudes y hábitos y educación en la voluntad. También, algo que también dijo el profesor del Barco recién, el profesor del Barco, cuando se educa no hay descanso. La educación no para, no se detiene. Cuando don Gennaro Curcio hablaba de la importancia de la persona, me acordé de la profesora de Mar del Plata, está presente, que presentó el currículum, como ellos confrontan el currículum de la docente de la provincia de Buenos Aires con el instituto para transmitir los valores cristianos que hay adentro, y ella marcaba la importancia de la persona. ¿Dónde está la persona en este currículum? Y el que precisamente don Curcio, el señor Curcio, lo ha puesto la importancia precisamente de la persona y de cómo muchas veces hoy en día eso es lo que falta y por eso pasa lo que pasa. Entonces, creo que y una cosa que me pareció de una gran actualidad. Uno se acuerda, yo de acá, de Aldo Moro y de su trágico final, que nos impactó tanto, porque coincidió prácticamente, apuró el final de ese gran papa que fue Pablo VI, su gran íntimo amigo. Y dijo una cosa que sería buenísimo ponerlo en letra de molde en muchos lugares públicos: saber detenerse a tiempo. Más bien hoy oímos que la política es no detenerse. No voy a citar alguna frase que se dice, pero sí, de alguna manera es saber detenerse. ¿Dónde? En el umbral de las instituciones, ¿dónde? En el umbral de las libertades. Que si no nos detenemos, caeremos en diversas formas de autoritarismo, de corrupción, de desmadres diversos, de enfrentamientos. Y entonces me pareció importantísimo esto. Ojalá todos los que componemos la sociedad tengamos presente eso, de saber poner el límite, ponernos el límite, como aquello de cuando Homero iba en el barco, y para no caer el canto de las sirenas hacía tapar los oídos y amarrar al barco. Eso es el barco. Eso es precisamente la tarea de la Constitución: amarrarnos. Y amarrarnos, ¿para qué? Para no hacer todo lo que queremos, detener, digamos, no saber detenernos y caer a las armas. Y
Algo que también me gustó mucho y que insistió el profesor del Barco también, la amistad civil. Es algo que llamo de menos en la Argentina hoy, creo. La lógica amigo-enemigo hace que perdamos la amistad civil. Y otro elemento muy importante, que también insistió mucho el economista de primer orden, que es Stefano Samagni, y que está reflejado en documentos papales, tanto de Juan Pablo II, del Benedicto XVI, es el tema de la gratuidad. Parece que todos tenemos la idea de que nada es gratis, la política no es gratis, nada es gratis, le damos algo a alguien, hay un interés. Bueno, esa gratuidad es un elemento importantísimo en la política y en la vida de la sociedad, no lo perdamos de vista. El observador no es un observador que mira simplemente, es un observador que empieza él participando. Creo que esto es importantísimo, lo que nos ha explicado este observatorio de participación política. Ellos son actores de la política porque participan, porque señalan rumbos, porque ayudan a tomar conciencia. Así que espero que pronto no sea el 90% era que no sabía, es como Maritel, no sabían de Maritel, ahora saben, no sabían del observatorio, ahora sabemos todos los observatorios. Muy bien, y cuando el doctor del Barco hablaba, yo como soy profesor de Derecho Constitucional, por supuesto con mucho menos mérito, uno dice, dicen, sí, ¿vos qué enseñás? Yo constitucional. Claro, han leído el diario de la mañana y entonces ciertas cosas que se dicen. Y yo creo que, por un lado, si nosotros tenemos que ser, de alguna manera, gente de esperanza, ¿no? Saber que a veces, si no se enseñan y no se meten adentro estos valores que hablaba el doctor del Barco, es la diferencia de la vida y la muerte. Y allá por los 70, recuerdo, años después, uno de los dirigentes de los papás uruguayos decía que cuando ellos estaban en la lucha guerrillera, abominaban del régimen democrático que había entonces, pero pensaban que otra cosa era cosa de la burguesía, las libertades públicas, en todas estas cosas del liberalismo burgués. Después, cuando los militares tomaron el poder, se dieron cuenta que la diferencia entre la vida y la muerte, esos valores que estaban en la Constitución uruguaya, que están en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, en documentos internacionales, documentos de los papas, esos están la verdadera defensa de la persona, de su dignidad y de sus derechos. Y por eso no debemos realmente cansarnos de hacer un poco lo que hacía Alfonsín en la campaña del 83, visitaba el preámbulo y la gente descubría que había mundos que después de años, años del gobierno militar, casi un poquito no sabía que existían, pero que eran una promesa de libertad, de democracia y de participación ciudadana. Hoy corremos el riesgo de perder de vista esto, quizás, bueno, por escepticismo, por el antipartidos que acababa el padre, por el fastidio por la política, por creer que todo está mal y que todo es corrupto, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que ser así, y que los responsables no son los profesores de Derecho Constitucional, que a veces también contribuimos a los desastres, o damos ideas, porque no crean que no hay profesores de Derecho Constitucional detrás de las malas ideas, y yo digo, bueno, que estos valores de nuestra Constitución Nacional, como de la Constitución de Córdoba, que está acá, lo conoce el doctor Gentile, el constituyente, no sé si es algo más decente, que para mí es una constitución ejemplar, una constitución ejemplar, para mí la mejor, digamos así, de las constituciones provinciales, realmente la Constitución de Córdoba. Ahora, que esos valores de tan profundo humanismo sean realmente constantes de nosotros. Y entonces educaremos en la política y transmitiremos ese legado que está en estos 400 años de la Universidad de Córdoba a los que se sentarán acá en el Instituto Maritel en el año 2030. Muchas gracias.